Vamos a hacer un vídeo con una serie de prácticas de estructura o de construcciones oracionales subordinadas, que eran las antiguas adverbiales y circunstanciales, o adverbiales propias y adverbiales impropias. En un principio vamos a hacer un vídeo con las relaciones sintácticas de estos ejemplos y después haremos otro con el análisis sintáctico. Las construcciones en forma con los verbos en forma no personal, los apuntes los tenéis en el encabezamiento de este archivo que después voy a colgar. Y empezamos con este ejemplo, con esta oración. Cuando perdía su equipo, aquel aficionado cogía tal cabreo que sus amigos no lo soportaban. Las relaciones sintácticas ya sabéis que es simplemente ir nombrando los tipos de oraciones que tenemos, principales y subordinadas, de qué tipo son, qué función realizan dentro de la oración y qué nexos las introduce y qué verbo y qué núcleo verbal tiene. Por lo tanto, de este ejemplo diríamos lo siguiente: este fragmento está formado por un solo predicado principal cuyo verbo o núcleo verbal es el verbo cogía. Como complemento periférico, sabéis que las construcciones oracionales subordinadas adverbiales de la gramática tradicional ahora se consideran, si están separadas por una coma de la principal, se consideran los llamados complementos periféricos, del tipo que sean temporales, condicionales, sean del tipo que sea. Pues tenemos una construcción oracional temporal que viene introducida, está introducida por el nexo cuando, que tenéis el nexo cuando, y su verbo es perdía. Y dentro del predicado y como complemento del sintagma tal cabreo, tenemos una construcción oracional de carácter consecutivo, que viene introducida por el nexo. El nexo hay que hacer esta apreciación, esta aclaración: nexo tal más que, tal cabreo que, y su verbo soportaban. Como veis, simplemente nombramos las oraciones que hay, en este caso una construcción oracional temporal, el verbo principal cogía, y dentro del predicado de cogía la estructura o la construcción oracional consecutiva que complementa a tal cabreo. El segundo ejemplo es: como no entendía qué pasaba allí y nadie se lo explicaba, Juan se molestó tanto que no habló en toda la noche. Bien, esta oración está formada por un predicado principal cuyo núcleo verbal es molestó, este es el verbo principal, y como complemento periférico, de nuevo os llamo la atención sobre esta coma que separa el predicado principal de lo anterior, afecta, y por lo tanto como complemento periférico afecta a todo el enunciado posterior, a todo lo que podríamos considerar el predicado en la estructura principal. Aparecen dos construcciones oracionales causales, a pesar de que el nexo sea como, este nexo tiene un valor causal porque se puede sustituir por porque no entendía qué pasaba y allí nadie se lo explicaba. Estas dos construcciones oracionales son causales, introducidas por el nexo como, con valor causal, ambas coordinadas entre sí por el nexo coordinante y. Aquí tenéis el nexo coordinante y que coordina el verbo entendía con el verbo explicaba. Y dentro de la construcción oracional de entendía tenemos una construcción en función de complemento directo introducida por el pronombre interrogativo que y el verbo pasaba. El verbo entendía y explicaba, y dentro de la primera construcción se incluye una oración subordinada en función del complemento directo, que es esta que antes hemos señalado. Construcción se incluye una oración subordinada en función del complemento directo. Y dentro del predicado, y como complemento de tanto, del adverbio tanto, aquí lo tenéis, del adverbio tanto, pues tenemos otra construcción oracional también de carácter consecutivo. Y de nuevo el nexo es tanto más que, y su verbo es habló. El tercer ejemplo es de haber querido aprobar el curso. Aquí ya tenemos una estructura con el verbo en forma no personal, verbo no en forma no personal, en este caso un infinitivo. Esa es la estructura de más infinitivo, muy típica de las construcciones condicionales.
Esta oración está formada por un predicado principal cuyo núcleo verbal en la perífrasis tendría que haberse esforzado. Esta es la perífrasis, tener que, más el verbo en infinitivo, el verbo principal en infinitivo, que en este caso es infinitivo compuesto, haber esforzado. Como complemento periférico, de nuevo lo mismo, la separación está de la coma, que separa la construcción principal de la periférica. Afecta todo el enunciado, aparece una construcción oracional en infinitivo, con valor condicional, introducida por la estructura, perdón, este no es con infinitivo, sino de más infinitivo. En este caso, la semiperífrasis, haber querido aprobar, ¿no? De haber querido aprobar, si hubiera querido aprobar, sería la estructura en forma personal, ¿no? Y dentro del predicado y como complemento del adverbio más, tenemos una construcción oracional comparativa, más que sus compañeros. Como tenemos la estructura o la construcción oracional comparativa, tendríamos que sobreentender un verbo. En este caso, lo hicieron, ¿no? Introducida por el nexo más que. Este más es el adverbio al que complementa la estructura comparativa y su verbo sería hicieron. El siguiente ejemplo, aquí hemos utilizado dos ejemplos, una con una estructura en participio, terminada la fiesta, y otra con una estructura en gerundio. Para que veáis las estructuras con verbos en forma no personal. Este fragmento comienza con una oración en participio que funciona de complemento periférico, que afecta a todo el enunciado, con valor temporal. ¿Por qué valor temporal? Bueno, pues porque se puede sustituir por cuando terminó la fiesta y ya tendríamos la estructura temporal, ya tendríamos la construcción oracional temporal. En el sujeto y como complemento del pronombre todos, tenemos una oración en gerundio, que es todos alzando sus copas, todos que alzaba sus copas, por lo tanto es complemento del nombre de este pronombre cuantificador o cuantitativo o indefinido. Y finalmente en el predicado cuyo verbo principal es brindaron, lo tenéis aquí, tenemos una construcción oracional de carácter consecutivo introducida por el nexo lo bien que. Brindaron por el anfitrión por lo bien que lo había hecho, y que tiene como verbo había organizado. Bueno, lo bien que lo había organizado. Y finalmente la estructura, pregúntale el ejemplo, pregúntale a María cómo resolver el problema de matemáticas que ha puesto el profesor de manera que lo puedas entender fácilmente. Bueno, aquí ahora la construcción oracional periférica la tenemos al final, no al principio como lo hemos tenido en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, aquí lo tenemos al final de la estructura principal, ¿vale? Esta oración está constituida por un solo predicado cuyo verbo es pregunta, que tenemos aquí, al que complemento una oración subordinada sustantiva en función del complemento directo, que es esta pregunta de María, cómo resolver el problema de matemáticas que ha puesto el profesor. Va introducida por el pronombre interrogativo como y el verbo en infinitivo. Hay que tener en cuenta que también podemos encontrar proposiciones subordinadas sustantivas introducidas por pronombres interrogativos como qué, como hemos visto antes, no entendía qué pasaba, y aquí en este caso también hemos intentado cambiar el verbo en forma personal por un verbo en forma no personal, en este caso infinitivo, por el pronombre interrogativo como y su verbo en infinitivo resolver. Y dentro del predicado de este verbo tenemos dos oraciones subordinadas. La primera, una adjetiva de relativo introducida por el pronombre relativo que, y el verbo apuesto que complementa el sustantivo problema el cual ha puesto el profesor, que complementa problema. Y finalmente, y la segunda, una construcción oracional hilativa que afecta a todo el enunciado con la locución conjuntiva de manera que. Y la perífrasis verbal puedas entender que funciona de complemento periférico. Esta estructura funciona de complemento periférico. Nada más.